Vamos a hablar de Ecuador, precisamente. El gobierno de Lenín Moreno espera pasar a partir del 4 de mayo, del aislamiento al distanciamiento social, ¿no? Y le está dejando la decisión a los gobiernos locales. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dice, no estamos listos para salir del aislamiento. Vamos a hablar de eso y otras muchas cosas más con Juan Sebastián Roldán. Él es el secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador. Después de la pausa, aquí en Conclusiones. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos utilizando la etiqueta numeral ConcluCovid-19S de Ecuador, ConcluCovid-19S. La pandemia en Ecuador está lejos del fin. El país ya acumula más de 23.240 casos y al menos 663 muertos. Y hasta el momento las autoridades, lejos de aclarar, pues han creado confusión en los números, han creado más confusión. Por ejemplo, este fin de semana, el ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, dijo durante una entrevista que el 60% de la población ecuatoriana podría tener el virus en un par de meses. El 60%. La información entonces la mandaron por tuit, el Ministerio de Salud. Todo eso pasó. Pero después fue borrado el tuit. O así parece por lo menos, porque no lo podemos conseguir. Sin embargo, tenemos la fotografía de pantalla, por supuesto. Y a pesar de pedirle una aclaración a las autoridades, todavía no nos aclaran. Pero vamos a aprovechar para ver si nos aclaran. Asimismo, hay discrepancias en el posible número de muertos. Por ejemplo, el Registro Civil de Ecuador asegura que solamente en lo que va de abril, en el cantón de Guayas, que es el más afectado por el coronavirus, se han registrado más de 8.600 fallecimientos. ¿Correcto? Bueno, la cifra es 4 veces mayor al promedio mensual en Guayas. Esto con respecto a 2019, a los mismos meses de 2019. 4 veces mayor. Aunque no podemos determinar la causa de muerte de estas personas, pero es necesario preguntar por qué la cifra llegó hasta cuadruplicarse. Más aún preguntar cuántas de estas personas murieron sin haberse hecho la prueba del COVID-19. O sea, no forman parte de las cifras entonces porque nunca se les pudo hacer la prueba, ¿no? No se supo de que murieron. Solo respondiendo a esas preguntas podríamos determinar entonces el alcance de la pandemia. Cifras que a simple vista parecen ser mucho mayores a lo reportado por las autoridades ecuatorianas. A la confusión se une una desgarradora verdad. Desgarradora, terrible. El dolor de personas que han tenido que llorar a familias enteras. No crea que un solo ser querido, familias enteras. Tal es el caso de Paulina Carvajal, es una mujer de Guayaquil. Perdió a su esposo, ambos padres y hermano, en menos de 5 días por coronavirus. ¿Se imagina usted? Paulina Carvajal de Guayaquil, en 5 días, perdió a su esposo, a sus padres y a su hermano, en menos de 5 días. Carvajal asegura que perdió a su familia en parte, ¿por qué? Por negligencia. Este es su testimonio. Mira, siquiera recorrí unos 5 o 6 hospitales. ¿Qué te decían? Que no había camas, que no había silla de ruedas, que no me podían ayudar porque todo estaba colapsado. Estuviste 2 días buscando atención para tu esposo. ¿Crees que se hubiese salvado si hubiese recibido esta atención? Sabes que yo creo que sí, Merlin. Yo lloraba, le digo, no, mi amor, tranquilo, quiero un poquito de oxígeno, nada más. Me dice, solamente necesito respirar. Y yo desesperada, le pedí a los doctores que me ayuden porque no soportaba verlo así. Yo creo que de toda mi familia, él fue el que más sufrió, porque fue el que menos recibió ayuda en el momento. Horrible, o sea, no te digo, no salíamos de una y nos enterábamos de otra. Para esto les había pedido el milagro a Dios. Sucedió esto es porque no hubo la precaución y el cuidado que se tenía que tener. O sea, el de no salir de casa, el de cumplir la cuarentena, no se lo hizo. Y ahorita perdí a los 2 hombres más importantes de mi vida, los perdí.
Cuando CNN supo de este caso, nos comunicamos con las autoridades correspondientes en busca de un comentario. En busca de un comentario. Frente a esta tragedia. ¿Y sabe qué obtuvimos? Nada. Ni una sola respuesta. Pero esa es mi entrada con esta entrevista, porque queremos una respuesta. Vamos como invitado. Juan Sebastián Roldán es secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador. Me acompaña en el programa. Juan Sebastián, bienvenido. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Primero quiero hacer una aclaración, es muy importante. Ustedes solicitaron esta entrevista, ¿correcto? Así es, desde el 9 de abril, Fernando. Desde el 9 de abril. Mi pregunta es la siguiente, a ver si tiene respuesta a esto, de entrada. ¿Por qué ustedes solicitan una entrevista en conclusiones, nosotros accedemos, se la damos, y cuando solicitamos una entrevista con el presidente Lenín Moreno, ni siquiera nos dan una respuesta? ¿Por qué nosotros sí y ustedes no? Fernando, soy el portavoz del presidente Moreno. Primero quisiera expresar el dolor del pueblo ecuatoriano con las noticias que ustedes acaban de pasar. Muchas personas pasaron por esa situación. Lamentablemente, esta es una enfermedad que golpeó a todo el mundo y algunas ciudades de nuestro continente, y también fue el caso de Guayaquil. Comienzo por disculparme como gobierno con todas las personas que han vivido esta muy difícil situación. Yo soy el portavoz del gobierno, yo soy la persona que responde muchas de las entrevistas del presidente de la República. Está preocupado de una triple crisis, de la económica, la social, de la salud, y el presidente tiene que concentrarse en eso. Hoy día yo como vocero vengo a dar la cara y a responder todas las preguntas que usted tenga. Juan Sebastián, aunque no me queda, no me satisface su respuesta, la voy a dejar ahí porque usted sabe muy bien que no ha sido una sola vez en la que nosotros hemos solicitado entrevista, nos las han dado, y en la que ustedes han solicitado entrevista para el presidente Moreno y se las hemos dado. Pero le voy a dar por válido que usted es el representante del gobierno y que estaría hablando entonces a nombre del presidente Lenín Moreno, quiero entenderlo así. Pero aún así, Permite que usted decía que nadie ha sus entrevistas. Yo desde el 9 de abril estoy pidiendo una entrevista, entonces aquí estoy para responder todas las preguntas que usted tenga. Usted desde el 9 de abril, nosotros también desde el 9 de abril, pero pedimos entrevista con el presidente Moreno. ¿Y sabe qué? No me respondieron. Y eso no es así. Nosotros hemos respondido a todas las peticiones, de hecho pidiendo una entrevista. Usted decía hace un momento que nadie ha respondido. O sea, usted me está diciendo que yo soy un mentiroso, Roldán. No, lo que le estoy diciendo que soy un mentiroso. No dijo que yo he pedido una entrevista desde el 9 de abril. Mire, yo le voy a decir algo, señor Roldán. Es público y notorio. Aquí hice las peticiones de entrevista con el presidente Moreno. Los ecuatorianos lo saben y la audiencia internacional en Latinoamérica lo sabe. Si usted de cualquier forma quiere justificar el hecho de que el presidente Moreno no quiere estar en este programa y lo mande a usted, esa es otra historia. Pero a mí no me va a decir mentiroso. Tengo un registro precisamente de llamadas y de correos electrónicos que no nos han respondido. Y eso es un hecho y se lo puedo comprobar cuando se me dé la gana y cuando usted lo quiera. Vamos a empezar a aclarar las cosas por ahí. Usted tiene el espacio que ha solicitado. Agradecido debería de estar en lugar de estar tratando de tergiversar las cosas. De entrada, respóndale usted a una mujer que perdió a su esposo, a sus padres, a su hermano en un solo día, y dígame que le duele mucho. Sí, nos duele a todos. ¿Fue por negligencia o no? Señor Rincón, lamentablemente usted entra en un campo en el que acusa y pelea en lugar de entrevistar. Si quiere, yo le respondo cualquier pregunta. Comencé por disculparme con esa señora y con todo el resto de ecuatorianos. Nosotros tuvimos un problema tan serio como el que han tenido ciudades como Nueva York, como Madrid, como Roma, como Milán, y lo estamos enfrentando con toda la fuerza de los hechos. Si me permite, permítame hablar con temas objetivos. Aquí están las defunciones. Usted decía que nosotros no hemos hecho públicas las defunciones. El registro civil del Ecuador... Perdón, señor Roldán, lo voy a interrumpir. No, Perdón, lo voy a interrumpir. Lo voy a interrumpir. dígame. No entro en ningún otro terreno más que en el de la rabia de aquellas personas que han perdido a 5 miembros de su familia. Si usted perdiera a su esposa, a sus padres y a su hermano en 5 días, no estaría hablando tan tranquilamente conmigo, señor Roldán. En ese territorio es en el que entro porque, ¿sabe qué? Me pongo en los zapatos de esa persona. Falta que le hace a muchos políticos hacerlo. Falta que le hace llorar por otro ser humano que ha perdido en 5 días a sus seres más cercanos. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta, señor Roldán, antes de que venga con estadísticas. ¿Fue por negligencia o no? No me diga que le duele, espero.
que así sea, que sea real el dolor que dice tener. Pero ¿fue por negligencia o no? ¿O por qué fue que este escenario tan terrorífico y doloroso, que le arrebató la vida de sus seres queridos a una mujer y a muchos más, se dio? ¿Por qué se dio? ¿Por falta de preparación? ¿Por negligencia? ¿Por qué se dio? No me compare a Ecuador con otros países porque estoy hablando de Ecuador. Hemos hablado de México aquí, hemos hablado de Nueva York, hemos hablado de otros países. Hoy hablo de Ecuador. ¿Fue por negligencia o por qué fue, señor Roldán? Señor Rincón, lamentablemente usted no me va a dar lecciones de vida. Yo he estado en todos los hospitales de mi país. Usted no me va a hablar de desgarradora situación desde Miami. Yo he estado en Guayaquil, yo soy de Quito, 30 hospitales visitados. He vivido esto con mi pueblo y comienzo por disculparme porque me duele más que a usted. Yo soy ecuatoriano y lo hago con la certeza de que los ecuatorianos hemos peleado con esta situación con toda la fuerza del caso. Entiendo su dolor y comprendo su posición como periodista, pero usted comprenda que hay autoridades responsables que hemos hecho nuestro trabajo. Le estoy mostrando un cuadro para ser objetivo y no a partir de la subjetividad que usted está planteando en sus opiniones y no preguntas. Si me permite, le muestro el cuadro. Ninguna subjetividad, ninguna subjetividad. Ahora le voy a dar cifras. Voy a ir a una pausa, voy a regresar y voy a ir con cifras, señor Roldán. Y le digo algo, Permítame, de tragedias usted a mí no me habla, y de lecciones de vida tampoco, porque yo he estado alrededor del mundo viendo lo peor de los seres humanos. Si esto se trata de competir usted conmigo, me dirá. No me ha respondido la pregunta que le hice. ¿Por qué ocurrió este escenario? 3 veces. Por un problema de una enfermedad que está saliendo de control de todo el mundo, no solamente del Ecuador. Nos hemos disculpado y hemos actuado con rapidez ante un problema serio. Y en el resto del país la situación está mejor. Eso no hace que dejemos de disculparnos, pero permítame responder las preguntas y plantearle datos objetivos para poder justificar la situación en la que estamos. Bien, si se trata de justificar, entonces hago la pausa, regreso para que justifique usted todo lo que quiera, porque justificaciones siempre sobran. Hago una pausa y regreso entonces, señor Roldán, para hablar con usted y sus justificaciones. Ya vengo. Estamos de vuelta con Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia del Ecuador. Señor Roldán, a ver, ayúdeme un poquito con las matemáticas. En Guayas, vamos a hablar de Guayas, que es la zona más afectada. Enero, 1959 muertos. Esto de acuerdo al registro civil. En total, no estoy hablando de COVID, estoy hablando en total. Febrero, 1,698. Marzo, 4,477. Abril, 8,685. Comparados estos meses con los meses anteriores del año 2019, donde se tenía un promedio alrededor de 1,800 muertes, en 2019, ¿cómo explica que se llegue a esta cifra de 8,685 personas muertas? ¿Y cuándo podremos tener información de cuántas de estas 8,685 muertes son por coronavirus o no? Porque es increíble que haya pasado de un promedio de 1,800 muertes aproximadamente mensuales, el Guayas, a un mes con 8,685 muertes. Esta información del registro civil, ¿cómo me explica esto? Si usted me permite, voy a mostrar el gráfico que quería mostrar hace un momento. En este gráfico se ven las muertes diarias, es decir, tuvimos un día a principios de abril con 674 muertes. Tuvimos más de 10 días con más de 500 muertes, como en Guayaquil, cuando en Guayaquil tenemos muertes entre 50 y 70 muertes. Hoy día hemos vuelto a 42. Lamentablemente la situación fue muy grave. El gráfico rojo es de Guayaquil, el resto del gráfico es del resto del país, para que vea usted la diferencia que vivimos en esta ciudad. Estos datos son públicos, los hemos hecho cada 15 días, cuando normalmente se entregan cada año, y es el señor Jorge Guatet quien maneja el grupo de tarea para solucionar la situación de los fallecidos, quien entregó este dato. El dato que usted está dando es un dato público. El registro civil funciona para el gobierno y nosotros hemos actuado con transparencia porque es lo que merecen los ecuatorianos. Ya, pero no me, es que, ok, perfecto. Entonces, las cifras las reconoce y sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, mi pregunta va de nuevo, señor Roldán. ¿Cómo explican este brinco hasta 8,685 muertes en la comparación de un promedio de 1,800 muertes mensuales? O sea, el volumen es impresionante en comparación del promedio de muertes en Guayas al mes. ¿Cómo explican esto? ¿Estos no son muertos por coronavirus? O sea, ¿o por qué se incrementó la tasa de mortandad? Fernando, en el mundo y en el Ecuador, la OMS ha pedido que nosotros solamente oficialicemos las muertes por coronavirus de aquellas personas que se hicieron pruebas, pero nadie en el mundo está pudiendo hacer tantas pruebas como quisiéramos. Nosotros lo que hemos hecho es decir, y lo hemos dicho todos los días, que nosotros suponemos que estas personas murieron por coronavirus, pero además
estamos haciéndonos cargo de esos fallecidos. En solamente 2 semanas, la difícil situación, dificilísima, que vivieron muchos ecuatorianos con personas en sus casas, está solucionada. Es decir, nosotros hemos buscado dar soluciones rápidas, claro, ágiles a un tema muy claro, grave. Claro, secretario, pero sí entiende que cuando hablamos de un volumen de 8,000, más de 8,000, 8,685, si le resta las 1,800 muertes por medio, el índice de muertos que está reportando ustedes, el gobierno, no hace sentido. No hace sentido solamente con el tema de Guayas. Cuando un promedio es de 1,800, 1,900 muertes mensuales comparado con el mismo mes del año anterior, de pronto tiene 8,000. Es decir, que la cifra de muertos, si son casos de coronavirus, no tiene nada que ver con lo que están reportando ustedes. De ahí es que viene la duda precisamente de las cifras. Discúlpeme, pero usted está hablando solamente de lo que nosotros reportamos con aquellas muertes que fueron confirmadas con coronavirus. Nosotros también públicamente con 2 voceros hemos dicho claramente que nosotros presumimos que en Guayas más de 6,700 personas hasta el 15 de abril habrían muerto por coronavirus sin poder haber hecho las pruebas. Es decir, lo que usted está planteando nosotros lo hemos hecho. Y 3 veces me ha preguntado si yo entiendo. Sí entiendo. Y si sé contar hasta 8,000, sí, en el Ecuador nosotros sabemos contar hasta bastante más que 8,000. Ya, ¿sabe qué? No me hable así, señor Roldán. No me hable así. No. Usted quiere que yo le hable con cifras y números. Permítame. Usted quiere que yo le hable con cifras y números. Lo estoy haciendo, perdóneme. Lo estoy haciendo. Lo hago educadamente. Usted me responde que sabe contar y que no sé qué. Yo también sé contar. Aquí no se trata de contar. Aquí se trata de que le explique a los ecuatorianos y al mundo. Usted sabía que le han dicho, La Voz de Galicia, en un artículo publicado el 20 de abril, a Ecuador le han dicho el Wuhan de Sudamérica. El Wuhan de Sudamérica. En España, un diario español los ubica así con la tragedia que ha pasado en España. Y usted me dice que sabe contar, que yo sí sé contar, que sabemos contar. Perdóneme, señor Roldán, qué ridículo es. Voy a hacer una pausa a ver si se ubica un poco, ya que yo estaba entrando en el tema como usted quería, y entonces viene con la agresión de vuelta. Hago una pausa, regreso. Vamos a pausa y regreso. De vuelta, continuamos con Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia del Ecuador. Tengo una duda. En este sentido, usted lo decía muy claramente, que cuando no se tiene la forma de comprobar si se contagió de coronavirus y esa fue la causa de muerte, pues el registro que se tiene en muertos confirmados por coronavirus es uno y los posibles es otro. La pregunta es entonces, la clave aquí para poder tener un número real sería la cantidad de pruebas. Se están quedando cortos con las mismas a pesar de todo el tiempo que ya ha pasado. Es por esto, es decir, a más pruebas habría entonces mayor número de muertos en el Ecuador. Si me permite, Fernando, quisiera responder la pregunta con la que cerró el programa antes del anterior corte. Usted me decía que el Diario de Galicia dice que el Ecuador es del Wuhan de América Latina. El New York Times dice que Nueva York tiene 300% más de muertos de los que se están reportando. El New York Times, no el Diario de Galicia. Yo no quiero decir que ningún país es del Wuhan de América Latina y no le deseo a ningún país lo que nosotros hemos pasado, pero lamentablemente fotos como estas, como las que se han mostrado en su programa, fotos como estas, no son del Ecuador, son fotos de otros países del mundo, pero las fake news, las noticias empujadas por correo. Usted me está diciendo que las fotografías, perdón, es que las fotografías y los videos que aquí se publican, perdóneme, señor Roldán, las fotografías y los videos que aquí se publican son confirmados con la fuente original del país. Aquí no publicamos nada que no esté confirmado. Perdóneme, no escuché su pregunta porque estaba interrumpiendo mi respuesta. No, es que estaba respondiéndole que nosotros aquí no publicamos cosas que no estén confirmadas con la fuente original del país de origen. Eso es todo lo que le estoy diciendo. Entonces no sé de dónde saca esto, pero sí hablamos. Yo lo que le decía es que quisiera darle otras cifras. El presidente Moreno es el primer presidente de América Latina que interrumpió vuelos, el segundo presidente de América Latina que paró clases, el segundo presidente de América Latina que paró espectáculos públicos. Y le pongo otra tasa para que vea cuál es la situación de mi país, del Ecuador. Estas son las atenciones de emergencia. Mire cómo han caído, 87%. En fallecidos, en 23 días. Nosotros hemos caído 93%, mientras Madrid en 67%, Italia 49%. No desconocemos la gravedad del problema, pero lo vivimos en carne propia. Y lo vivimos en carne propia en los hospitales. Nosotros como gobierno hemos estado en 36 hospitales. El vicepresidente de la República
4 ministros en esos hospitales con los funcionarios públicos. Hemos invertido más de 460 millones de dólares solamente en esta emergencia y hemos crecido más de 70% las camas de hospitalización de COVID y 70% las UCIs. No bastó. Hubo mucha gente que falleció y nos disculpamos por eso, pero trabajamos todos los días para enmendar esa situación y para mejorar la situación de tantas familias que han pasado tan mal, sobre todo en Guayaquil y en Guayas, que es la provincia en la que más difícil hemos pasado. Pues ojalá, señor Roldán, le digo algo, ojalá la próxima vez, en lugar de venir a este programa a tratar de desacreditar el trabajo que se hace, que tengo la forma de demostrarle que todo lo que se ha hecho aquí es verificable, y ojalá que esa disculpa tenga cabida en aquellos que han perdido casi a su familia por completo. Ojalá esta mujer que ha perdido a sus padres, permítame, estoy hablando, esta mujer que ha perdido a sus padres, a su esposo y a su hermano, ojalá le acepten la disculpa, señor Roldán. Ojalá se la acepten. Yo cuando y veía su programa a usted agropeando a mi país, lo que buscaba es volver a este programa para poder decirle a usted que está equivocado, a decirle a usted que no está diciendo toda la verdad y que merece que nos escuche, que merece que escuche a las personas que estamos en el frente de batalla, no detrás de una cámara en Miami. ¿Y sabe por qué, señor Roldán? Déjese de esa tontería de una cámara en Miami. ¿Sabe por qué estoy hablando con usted? Porque los ecuatorianos merecen una respuesta que ustedes no les han dado. ¿Y sabe por qué estoy hablando con usted? Porque diario recibo decenas de emails de gente ecuatorianos pidiéndome auxilio aquí en Miami, porque no han encontrado el apoyo y el auxilio en el Ecuador. Así que bájele al tono y entienda que lo que aquí se hace es por apoyar a seres humanos, sin diferencia de nacionalidad. Una mujer que recibe las cenizas de su abuela que no está muerta, ¿y usted quiere pedirle perdón? No, señor Roldán, responda a los ecuatorianos en Miami, donde usted quiera. Y aquí está el espacio y se lo dimos. Aquí espero al presidente. Que los ecuatorianos necesitan que sean responsables de lo que hicieron. De lo que hicieron, sean responsables. Qué pena, señor Rico. Qué pena ver que usted le voy a mandar por el email que me mandan de mujeres, hombres ecuatorianos pidiendo auxilio porque no se sienten apoyados. ¿Qué le responde? Que para no nos quieran. Buenas noches, señor Roldán. Me voy. Buenas noches. Soy Fernando El Rincón y desde aquí, desde casa, iniciando la 6ª semana de transmisión, le digo, buenas noches, pásela bien, y lo dejo con imágenes en vivo de la ciudad de Miami. Está número 8 en la lista de los estados de la Unión Americana por mayor número de contagios, el estado de la Florida. Ahí está, esto es Miami, en el Brickell Citizen.